Bien, nuestra práctica del día de hoy del Laboratorio de Crecimiento Biológico, vamos a trabajar con los modelos de crecimiento poblacional. Fundamentalmente en el reporte o los reportes de las prácticas deberán de contener una introducción sobre el contexto de la práctica. Este contexto lo pueden tomar ustedes de diferentes fuentes, artículos, libros, por supuesto, sobre la temática, y en esencia es que ustedes que le den un contexto a esta situación específica en torno y vale para todas las prácticas, que tengan esta estructura. Por otro lado, tendrán que anotar, escribir, redactar el objetivo de la práctica. Todas las veces se los voy a hacer mención, inclusive siempre dejo una muestra, una práctica muestra de cómo realizar la sesión y cómo realizar el reporte. Y por otro lado también esos objetivos estarán planteados específicamente en torno a lo que busca esa sesión. Desarrollo de la práctica, experimentación, cálculos, qué resultados obtienes, conclusiones y bibliografía. Este es el contenido y la estructura que deberá de tener su reporte al final de la sesión. Es decir, recordando que las entregas serán una semana después, prácticamente tienen 7 días para la integración de su reporte y que puedan ustedes desarrollarlo en tiempo y en forma. Una y otra vez voy a hacer mención acerca de la fuente bibliográfica. En este caso y en lo sucesivo, aun y cuando, déjenme comentarles, la versión en español y la última versión o la última edición de este libro sobre el crecimiento y la forma de Darcy Thompson no contiene las temáticas de modelado poblacional, modelado diamétrico en su versión en español, pero la versión en inglés, la original, contienen las diferentes modalidades y formas de modelado de crecimiento biológico. Y por esa razón, entonces, se plantea en este laboratorio, pues se plantea que se continúe con esas consideraciones de modelado. Vamos a ver las explicaciones más adelante y los motivos de esta situación. Por lo tanto, entonces, la fuente bibliográfica sigue siendo nuestro libro sobre el crecimiento de la forma de Darcy Thompson. Yo les hice la recomendación, de que adquieran el libro, compren el libro. La verdad es que es una obra bastante elocuente, es una obra que voy a citar sobre lo que es el significado propiamente de este libro. Y dice a la letra, sobre el crecimiento y la forma, la mayor obra en prosa de la ciencia del siglo XX. Destaca el papel de la física y la mecánica en la determinación de la forma y la estructura de los organismos. Thompson se revela como un gran científico sensible a la fascinación y belleza del mundo natural, con un estilo que ha llevado a la prensa especializada a calificar su obra de tan buena literatura como ciencia. Un discurso sobre la ciencia como si se tratara de una cuestión de la humanidad. En las varias versiones que de ella se han publicado sobre el crecimiento y la forma, ha atraído a generaciones de biólogos, matemáticos, físicos y arquitectos, y a todos los investigadores que se relacionan con estas disciplinas. La presente edición se ofrece a un lector más amplio un prólogo del reconocido divulgador de la ciencia, Stefan Jack Gold, que explica la importancia de un texto que fue pionero en su tiempo. Darcy Thompson, 1860 a 1948, graduado en zoología por la Universidad de Cambridge, fue profesor de biología en Dundee y de historia natural en
St. Andrews, considerado como el primer biomatemático. Fue nombrado en 1916 miembro de la Royal Society, que en 1946 le concedió la medalla Darwin, y en 1933 miembro honorario de la Edinburgh Mathematical Society. Sinceramente, esta es una obra que vale la pena lo que le inviertan, van en el orden de los 500 pesos, más o menos, y yo les hago hincapié mucho en que tengan la obra de manera física. Ciertamente en internet está por ahí, hay un PDF, pero de la obra original también, por supuesto, vale la pena, pero les digo, en español es una lectura bastante densa, bastante elocuente, y ya es necesario inclusive recordar ciertos conceptos de la literatura. Vienen citas en alemán, citas en francés, citas en griego, citas en latín, y la verdad que eso lo hace bastante complejo en términos de desarrollar la lectura de una manera fluida. Pero finalmente se trata justamente de una obra científica. Por lo tanto, entonces, se lo recomiendo ampliamente el libro en su versión en papel. Entrando en materia, el modelado del crecimiento poblacional. Primero que nada, es importante señalar que un modelo describe un fenómeno físico, químico, a través de las matemáticas, un fenómeno biológico, como es el caso que nosotros vamos a tocar justamente, y que va en el sentido propiamente de encontrar la relación, una ecuación que identifique ese fenómeno físico, químico, biológico como tal, para poder entender y comprender cuál es cuál es el fin, cuál es el propósito de determinar un comportamiento, anticipar comportamientos. El modelado matemático cobra fundamentalmente importancia en la toma de decisiones. Tomamos decisiones en base a predicciones, argumentos que permiten entonces ajustarnos a una interpretación del fenómeno como tal. Y para ello entonces la idea fundamental es establecer ese comportamiento. Hay una serie, para nuestro caso muy particular de nuestra materia de crecimiento biológico, estamos fundamentalmente interesados en comprender el crecimiento por fisión binaria, el crecimiento exponencial y concluir en el crecimiento logístico. Este último tiene un amplio sentido de aplicación, en donde precisamente basados en las restricciones que impone el medio ambiente, la temperatura a la que se someten los seres vivos, a las condiciones de presión atmosférica, etcétera, un conjunto de variables que vamos a visualizar y que vamos a plantear en términos del cálculo de la predicción de una población. En ese sentido, entonces, estamos interesados fundamentalmente en conocer el planteamiento de este modelado en términos logísticos. Y fundamentalmente estos tipos de modelos se emplean y se utilizan para relacionar crecimientos poblacionales con un ambiente de recursos limitados. Los recursos, la energía propiamente disponible para poder gestar un crecimiento no es ilimitada, no es infinita. Esto lo vamos a plantear también en términos biológicos y físicos,
y vamos a visualizar hasta dónde es posible entonces fundamentar y poder generar una relación, una ecuación que represente ese comportamiento. En términos generales, podemos también plantear que el crecimiento logístico también se aplica para determinar las ventas de un producto con respecto a un total límite, es decir, hay una cantidad finita, es una cantidad finita de productos y por lo tanto entonces también es posible modelar en función de ciertas variables. Por otro lado también, aplicaciones de este tipo de modelados son cuando estamos planteando el tiempo de respuesta a los medicamentos en pacientes. Esto es posible ya que hay una gestación o una forma específica en la que los medicamentos pueden introducirse al cuerpo humano y entonces generar respuestas esperadas. Y esto es posible bajo condiciones específicas, modelar ese comportamiento. Modelar la población de animales en una isla, por ejemplo, y se hace hincapié y se hace bastante énfasis en isla, es decir, está limitado, no están los recursos ilimitados, hay una limitación de recursos. Por otro lado también, y algo bastante común, es encontrar que el modelado de ciertas poblaciones bacterianas es posible entonces plantearse bajo condiciones como una caja de Petri, es decir, bajo condiciones controladas, poder determinar un crecimiento poblacional. En fin, estos son algunos ejemplos sobre estas consideraciones para la aplicación. En esencia, la idea es que traten ustedes y que precisamente de eso consta el reporte y su laboratorio, su práctica como tal, que a través de un software de matemáticas como MATLAB, MATCAD, Sealab, GeoGebra, puedan ustedes generar un código o una representación de una ecuación que determina, en el caso particular, crecimiento por fisión binaria y podamos entonces generar una ecuación, una relación representativa y que gráficamente logremos visualizar el comportamiento. Para ello, entonces, yo aquí en pantalla les voy a proyectar un caso específico con la utilización de el MATCAD. ¿Ok? Yo se lo recomiendo ampliamente. Existe la versión de MATCAD para estudiantes. Lo señalé la clase pasada. Y en ese sentido, entonces, observen ustedes, en función de la relación de la ecuación que rige este comportamiento de fisión binaria, es decir, la interpretación como tal, la podemos aquí visualizar en términos de la relación. Voy a abrir aquí una herramienta, permítame tantito, aquí está. Y entonces, poder visualizar la ecuación que determina este crecimiento, en donde, de una forma tal que en base a una potenciación relativa a una población inicial, y esa potenciación es base 2, es decir, que de una célula se derivan 2 y así sucesivamente de estas 2 se derivan otras 2, es decir, 2 a la 0, 1, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8 y así sucesivamente en una expresión geométrica. Como tal, encontramos aquí esa relación donde P de T indica que es la población que quiero calcular en base de una población inicial dada en P subíndice 0 multiplicada por 2
elevado a la T sobre F, donde T es y representa el tiempo bajo el cual deseo calcular esa población y teniendo en consideración F como la tasa de crecimiento. Y en ese sentido y en esa relación vamos a encontrar una curva como aquí se representa. Voy a hacerlo dinámico, es decir, para poder reconocer los parámetros de esta ecuación, nosotros podemos alterar. Aquí el tiempo lo voy a dejar en 20 unidades, las que estas signifiquen para el caso específico particular, segundos, minutos, horas. Esto depende, obviamente, de la población a la que se refiera y del entorno físico y del fenómeno físico que se desea, biológico, del entorno biológico que se desea modelar. El tiempo entonces lo dejo simplemente que va desde 0 hasta 20 unidades. P5 que representa la población inicial y aquí podemos hacer nosotros cambios. Observen ustedes cómo la población inicial cuando el tiempo es 0 es justamente la que está denotada y aquí puedo yo modificar o alterar porque todas las veces voy a partir de una población inicial, no parto de una población 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ahí puedo yo alterar, puedo modificar y voy a poner que la población inicial es 10. Si deseo calcular específicamente bajo un tiempo donde el tiempo justamente denota la variable independiente, vamos aquí a observar entonces cómo en base de esta relación, y déjenme modificar un poco aquí, pero podemos hacerlo allí directamente. Si yo deseo calcular, MATCAD me permite calcular P entre paréntesis y le voy a dar el valor de la variable independiente a la que deseo conocer la población y lo vamos a hacer aquí en pantalla para 15, bueno, donde cruza aproximadamente el 100, que son alrededor de unas 17 unidades. Le voy a dar, cuando el tiempo es igual a 17, lo cierro y le pido a MATCAD que me evalúe. Y aquí está. Esta es la respuesta cuando el tiempo es igual a 17 unidades. Es decir, observen ustedes cómo es posible a través de esta relación encontrar en un tiempo de 17 aproximadamente, tiro una vertical, simplemente lo estoy haciendo de manera gráfica. ¿Estamos de acuerdo? Para demostrarles que es justamente el valor que acabamos de encontrar y que es aproximadamente, aquí está, y digo aproximadamente porque lo estoy haciendo con las puntas de las flechas y podemos determinar. Entonces, a través de esta relación es posible determinar en cualquier punto, en cualquier momento, en cualquier unidad de tiempo, calcular cuál es el resultado de esa población final. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Hasir. No, doctor, yo creo que quedó bien, gracias. Muy bien. ¿Cuál es la población inicial? Bueno, en este caso es 10. Es correcto. Es decir, en un tiempo 0 tengo una población inicial de 10. Como aquí se observa en este primer estadio. ¿Estamos de acuerdo? Oscar. Sí. Mande. Ahí gráficamente, simplemente para servirnos de esta expresión que tenemos en este momento, ¿cuánto vale o cuánto alcanza la población cuando hay 10 unidades de tiempo? Aproximadamente, Hasir. Ah, perdón, ¿a quién le pregunté? A Oscar, sí. Yo dije 45. Es correcto. Ándale, muy bien. Vamos a ver, Hasir. Oscar, perdón. Y entonces aquí, en nuestro MATCAD, podemos entonces pedirle la respuesta. MATCAD, dime en un tiempo la población
población, esa es la función. Y le doy a 10 unidades de tiempo. Y le digo a Matcat, evalúalo. Y me da una respuesta de 40. Muy bien, Oscar. De esta manera es posible auxiliarnos. Yo les voy a recomendar que, al igual con una herramienta como Matcat, como lo acaban de ver en este momento, les sea factible, descarguen el programa. Yo tengo la versión 14, la que estaban viendo ustedes, y entonces la sintaxis y sobre todo la cuestión de los comandos y la cuestión de la interfaz gráfica pues va a variar con respecto a la versión que ustedes lleguen a instalar, pero foros, etcétera, les van a ayudar y van a servir y son bastante útiles. Bien, al igual lo pueden ustedes desarrollar a través de un MATLAB o un CLAB. Y entonces, por supuesto, pues en función de los comandos y argumentos, pues va a variar justamente la sintaxis de su problema, pero la representación finalmente es la que se está buscando que se haga para que entonces, en función de un contexto, hagan ustedes un reporte. Ahorita les muestro al final cómo se elabora ese reporte. Ya lo tienen ustedes en la muestra ahí en su Dropbox para que generen su reporte. Muy bien, vamos ahora al crecimiento exponencial. La relación que se plantea ahora es tener no base 2, sino que ahora tenemos una relación del llamado de la constante natural E. ¿Ok? Y en base de esa constante natural, que sea posible entonces modelar, generar funciones y que quiero también hacer énfasis en un punto muy importante. El propósito fundamental es encontrar esa relación. Observen ustedes cómo en ambos casos y en el tercer caso de igual manera, que es la función, la logística, el crecimiento logístico, fisión binaria, exponencial y logística, todas estas parten de una ecuación. En su reporte, la idea es que, basados en un documento, en un trabajo, en un artículo que ya tienen ahí en el Dropbox, vean ustedes la utilidad que tiene formular este tipo de crecimientos, modelarlos, pero partiendo de los datos a los que nos confrontamos. Es decir, se genera una experimentación sobre una cierta población y entonces se identifica las poblaciones en determinado tiempo y se tabula. Población versus tiempo. Y luego, la idea fundamental aquí es encontrar la ecuación que representa ese crecimiento. Estoy dando explicación, básicamente, de las funciones, de los diferentes tipos de ecuaciones y relaciones. Pero la idea es que se encuentre la ecuación de una determinada población en específico. Para ello, entonces, tendríamos que generar todo un cuadro experimental. Y ese es justamente el que viene en el trabajo, que voy a hacer mención al final, para que ustedes logren generar una regresión. Una regresión significa, en base de los datos, su tabulación, generar la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que lo que estamos haciendo en este momento, y como lo hice con la fisión binaria, la ecuación representativa de ese fenómeno
La tenemos planteada, la tenemos presente y en base de ella es como estoy generando los cálculos y la representación gráfica. ¿Estamos de acuerdo? La idea fundamental aquí es que en base de los experimentos, de los resultados de una experimentación de una determinada población, se determine la ecuación que rige ese fenómeno. Y a esto se le llama generar una regresión. ¿Ok? Esa regresión voy a dar la pauta en la siguiente formulación, que es la ecuación del crecimiento logístico, y con eso vamos a concluir esta sesión. Dando entonces aquí, ahora de la misma manera, con el MATCAT podemos trabajar en relación a un crecimiento exponencial. Esto es fundamental. Número 1. Lo hice hincapié al inicio. Los recursos sobre el fenómeno biológico a modelar son finitos, no son infinitos. Entonces, estas representaciones, tanto la fisión binaria, aparenta que no tiene fin. Y no es cierto. ¿Por qué? Porque los recursos son limitados. El crecimiento exponencial también es finito. No existe una población que no genere o que no tienda a saturarse, es decir, a llegar a un máximo. Demostrado está en los diferentes fenómenos biológicos. ¿Estamos de acuerdo? Y para ello entonces, vamos entonces a representar, ojo, estamos representando exclusivamente las diferentes tipos de ecuaciones, que en este caso es la exponencial, y aquí se describen los parámetros de la misma, de nuevo, el mismo tiempo de 0 a 20 unidades de tiempo, con una población inicial de 10, pero ahora vamos a variar la tasa de crecimiento y multiplicarlo por el tiempo, es decir, la representación como tal, la tenemos en esta ecuación. Y ahora observen ustedes cómo. Déjenme, voy a nada más a bajar un poquito para tener la representación. Ah, ya sí. Lo que nos interesa aquí en este momento es que vean ustedes cómo es que se altera la pendiente que denota la razón de cambio de crecimiento. Es decir, en la curva, la razón de cambio es esta pendiente. En un punto dado. Vamos a observar cómo esa razón de cambio se altera justamente con el parámetro K que denota la tasa de crecimiento. Ahora le voy a dar punto 8. Observen el cambio en la gráfica. La pendiente es ahora mayor. Observen ustedes, producto de esa tasa de cambio, y esa tasa es de punto 8. Kevin, ¿cómo generamos una tasa de cambio ad infinitum? Kevin, no te escucho.
Marlene, ¿me escuchas? Marta, Samantha, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, Doc, yo sí lo escucho. La verdad, no sabría decirle, no. O sea, Pues con ¿cómo lo la genero razón de cambio. infinito? O, Sí, que tienda infinito. ¿Cómo lo pongo aquí? ¿Qué le pongo? la verdad, no estoy segura, pero si le pone 1, Así es. se podría. Ah, ok. Prácticamente se convierte en una situación asintótica. Ok. Esa es la respuesta. Entonces, este crecimiento, observen ustedes, estamos hablando de un crecimiento del tipo exponencial. Podemos de igual forma calcularlo en función del tiempo, de la misma manera como lo hicimos hace un momento, donde le demos la función PE, E de población, E de exponencial, y entonces le damos a en qué tiempo, lo quiero a 20. Disculpe, doctor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta y la fusión binaria? Pues ambas son como que exponenciales, ¿no? Sí, 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 es correcto, pero la base de crecimiento, en la anterior es binaria, es 2, y aquí ya es 2.718, que Ah, es nuestra función E. ok, ok, muy bien. ¿Ya? Sí, Esa es la gracias. distinción, esa es la diferencia. Y entonces aquí tú podrías calcular, insisto, hay que dar bien el argumento para poder detener cuál es el valor que tiene en base de esta función. Pueden hacer ustedes comparativas, darle específicamente el mismo valor de tiempo, por ejemplo aquí cuando lo calculamos a 10, vamos a calcularlo también a 10 para que veas tú con los mismos parámetros de 0 a 20, ¿sí? Y vas a observar tú que tienes cambios propiamente debido, 1, a la tasa de crecimiento, 2, al exponente E, que es justamente en el que estamos basados. Es la base del crecimiento. Y entonces aquí tú puedes tener, como en el anterior, base 10, tiempo de 10, y tenemos 1484 unidades, elementos de la población, versus cuando tenías 10 en la anterior, tenías 40. Ojo. ¿Ya? Por último, muy importante, y es donde queremos concluir en esta sesión, en este laboratorio, en esta práctica, en donde ahora ustedes, la idea fundamental aquí es que nos detengamos en el análisis de este tipo de modelado, en este modelado del crecimiento logístico. Para ello, entonces, se van a basar en el artículo en el que se refiere y se hace hincapié, enseguida lo muestro. Y para ello, entonces, se tiene fundamentalmente la ecuación de Verhulst-Perl. Verhulst-Perl fue el autor al que se le atribuye esta relación, esta ecuación. Déjenme ponerla en el contexto también de la presentación. Un segundito, nada más para pasar aquí a la presentación. Aquí está, el crecimiento logístico. Y ahora vamos a ver cómo es un comportamiento de una sinusoidal, es decir, en tipo S. Y para ello entonces vamos a notar que existe un nivel de saturación, lo que representa justamente el máximo. El máximo. ¿Por qué? Porque, como bien lo comenté y como lo comenté hace un momento también, les decía que las poblaciones tienen recursos finitos, no tienen recursos infinitos. Entonces, hay una serie de elementos a juzgar dentro de esta relación y donde planteamos entonces, en base de esta relación, justamente lo acabo de señalar, en base a la ecuación de la misma, donde tenemos ya ahora la representación tanto de las poblaciones, de las tasas de crecimiento imbuidas,
y que finalmente la idea es que ustedes la repliquen para que encontremos justamente la curva del comportamiento. Al hacer cambios en las variables, podemos encontrar aquí en la tasa de crecimiento ahora, no se llama K, se llama R, y en ese sentido entonces vamos a tener en base del logaritmo natural, que es justamente el mismo que estamos siguiendo desde la representación anterior. Aquí está el logaritmo natural, bajo el cual se baja la ecuación característica del crecimiento logístico. ¿Ok? Tienen los elementos, pero ahora estamos relacionando a ese crecimiento con las variables y además bajo condiciones en las cuales no hay un crecimiento infinito. Está limitado y limitado por los recursos. Vamos a ver en la siguiente clase cómo ya en casos específicos, en árboles y luego en huesos, cómo este comportamiento logístico es fundamental comprenderlo para entonces entrar al modelado de otras especies. ¿Ok? En ese sentido, entonces, les recomiendo que ustedes utilicen estas herramientas y por último, entonces, que se encarguen del modelado para su reporte con la solución numérica computacional de los modelos de crecimiento poblacional, planteando las ecuaciones y considerando las restricciones. Incluir el algoritmo de solución para los modelos, es el código, hay que representarlo allí, ponerlo en el documento y la codificación ejecutada en los diferentes casos. Voy a ponerles como muestra, aquí está de su Dropbox, ahí tienen este reporte, este es el reporte muestra para que ustedes lo atiendan y en ese sentido entonces trabajen con los campos, el formato, ahí está ya en su Dropbox, el formato de reportes, que es este que ustedes están viendo aquí en pantalla y finalmente entonces la idea es que generen una introducción sobre el contexto de lo que aquí se expone, los tipos de modelo de crecimiento, ahí debe de existir una explicación del binario, exponencial y logístico. Luego, aquí ya se plantean en términos de las poblaciones, cuáles son las fases, las gráficas que representan. Esto es la explicación solamente. Luego, después de esto, viene la experimentación. Para nuestro caso, el cálculo. Es el cálculo de cada una de las diferentes formas de representación, fisión binaria, exponencial y la logística. Y entonces, de acuerdo a estas relaciones, ahora sí, se plantean los resultados de cada una de estos modelados y con sus gráficas representativas. Cuando se refiere al algoritmo, aquí está justamente, en el caso de MATLAB, si utilizan Scilab, agréguenlo. Si utilizan MATCAD, también agréguenlo, como yo lo estaba representando hace un momento. Si utilizan GeoGebra, también represéntenlo. Y finalmente, entonces, encontraremos las gráficas representativas. El estudiante hará una conclusión y anotará las referencias que empleó. Acerca de las referencias, les estoy dejando también ahí en su Dropbox un artículo, el cual la idea es que ustedes, permítanme tantito, parece que aquí lo cerré hace un momento, pero aquí lo tengo de nuevo. El modelo logístico como una alternativa. Este es el documento, el artículo del cual les voy a recomendar que trabajen con él justamente y que aquí el modelo logístico, una alternativa para el estudio del crecimiento poblacional de organismos. ¿Ok? Viene un contexto a lo que se refiere, la descripción exclusivamente de el crecimiento logístico, que es con el cual concluimos el día de hoy y con el cual vamos a tener también que ampliar en términos de la exposición en su documento. Luego viene un ejercicio. Aquí viene una tabla de resultados que encontraron experimentalmente y esa tabla entonces la idea es que ustedes la repliquen y con su Excel, ojo, con su Excel o las herramientas que acabamos de conocer, MATLAB, MATCAD, Scilab, con una herramienta, yo recomendaría en este caso Excel, simplemente por la facilidad y todo lo que significa, y poder entonces encontrar la curva representativa de esta
experimentación que se realizó y entonces poder comprobar con Excel, cuando le pidamos Excel, genérame una regresión del tipo logarítmico y que entonces comprueben ustedes la ecuación que entrega Excel contra la ecuación que ustedes están generando para representar el crecimiento logístico. ¿Ok? Aquí vienen todos los elementos para que ustedes puedan generar su reporte. Hasta aquí la exposición. Comentarios, preguntas. No, todo bien.